Familia bendita. Imaginen un cuerpo enterrado durante 123 años, y cuando lo abren está perfectamente preservado, la sangre aún líquida, sin descomposición. Imaginen una tumba que brilla en la oscuridad, luz visible a kilómetros de distancia, durante décadas. Imaginen 3.000 milagros documentados médicamente, musulmanes y cristianos orando juntos ante la misma tumba. Esto no es leyenda, es historia verificada, y comenzó con un niño pastor en las montañas del Líbano. Esta es la historia de San Charbel Makhlouf, el monje que el mundo no pudo olvidar. Líbano, 1828. Las montañas del valle de Bekaa se elevaban majestuosas contra el cielo azul profundo del Medio Oriente. Nieve perpetua coronaba los picos más altos. Pueblos pequeños de piedra se aferraban a las laderas empinadas. En uno de estos pueblos, Bekaa Kafra, tan remoto que los visitantes llegaban solo 2 veces al año, nació Yusef Anton Makhlouf el 8 de mayo. Su familia era campesina, pobre. Su padre, Antón, era mulero, transportando mercancías por caminos de montaña peligrosos. Su madre, Brigita, tejía y cuidaba 5 hijos en una casa de 2 habitaciones. La vida era dura, el invierno brutal, la comida escasa. Cada día era una lucha por sobrevivir. Pero desde el principio, Yusef era diferente. Los vecinos lo notaron primero. Este niño no jugaba como los demás, no corría, no gritaba, pasaba horas sentado solo, mirando las montañas, tan quieto que parecía una estatua pequeña. Hay algo especial en ese niño, decía la abuela del pueblo. Sus ojos ven más allá. Tenía razón. Yusef tenía 3 años cuando sucedió el primer milagro documentado. Era tarde en la noche. La familia dormía en su pequeña casa. Yusef compartía una cama con sus 2 hermanos mayores, los 3 acurrucados bajo mantas de lana contra el frío de montaña. Su madre, Brigita, se despertó repentinamente. Instinto maternal. Algo no estaba bien. Se levantó silenciosamente y caminó hacia donde dormían los niños. Y se detuvo en shock absoluto. Sobre la cama de Yusef, flotando en el aire oscuro de la habitación, había un círculo perfecto de luz dorada, como un halo, como algo de las pinturas antiguas de santos en la iglesia del pueblo. La luz no venía de ninguna vela, no venía de la ventana. Simplemente existía, brillante y cálida, directamente sobre el niño dormido. Brigita se quedó paralizada, incapaz de moverse, incapaz de gritar. Observó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Y entonces, tan suavemente como había aparecido, la luz se desvaneció. Yusef continuó durmiendo pacíficamente, inconsciente del milagro que había ocurrido sobre él. A la mañana siguiente, Brigita le contó a su esposo. Antún, hombre práctico y escéptico, descartó la historia. Fue un sueño, el cansancio te hizo ver cosas. Pero Brigita sabía lo que había visto, y desde ese día observó a su hijo menor con nueva atención, con nueva reverencia, con la sospecha creciente de que Dios tenía planes especiales para este niño silencioso. Los años pasaron, la familia luchaba, y entonces, cuando Yusef tenía 5 años, la tragedia golpeó. Su padre, Antún, murió súbitamente. Un accidente en las montañas. Las mulas se asustaron. Una caída.
muerte instantánea. Brigitta quedó viuda con 5 hijos y sin ingresos. La situación era desesperada. Hizo lo que muchas viudas hacían en esa época y lugar. Se volvió a casar rápidamente. Un hombre llamado Lahej Abraham, no por amor, sino por supervivencia. Para Yusef, este fue un punto de inflexión. Su infancia, ya difícil, se volvió más dura. El padrastro no era cruel, pero tampoco era cariñoso. Yusef se volvió aún más retraído, aún más silencioso, y comenzó a pasar más tiempo solo en las montañas. A los 7 años, Yusef se convirtió en pastor. Su trabajo era llevar las pocas ovejas y cabras de la familia a pastor en las laderas rocosas que rodeaban Beca Cafra. Para la mayoría de los niños, esto hubiera sido un trabajo solitario y aburrido. Para Yusef, era el paraíso. Cada mañana, antes del amanecer, salía de la casa pequeña con las ovejas siguiéndolo. Subía por senderos estrechos que zigzagueaban entre rocas enormes y cedros antiguos. Encontraba un lugar alto, donde podía ver kilómetros en todas direcciones, y se sentaba. Y oraba. No con palabras memorizadas de la iglesia, no con rituales formales. Simplemente hablaba con Dios, como un niño habla con un padre, durante horas. Mientras las ovejas pastaban, Yusef rezaba. Los otros pastores que lo veían desde lejos pensaban que estaba loco. Ese niño Mahluf, siempre sentado como piedra, ni siquiera persigue las ovejas cuando se alejan. Pero las ovejas nunca se alejaban, como si algo invisible las mantuviera cerca, como si ángeles invisibles las cuidaban, mientras su pequeño pastor estaba absorto en oración. Yusef comenzó a ayunar. A los 8 años, a los 9, días enteros sin comer, solo bebiendo agua de los arroyos de montaña. Su madre se preocupaba. «Vas a enfermarte, debes comer». Pero Yusef no se enfermaba. Al contrario, parecía más fuerte, más lleno de energía que otros niños que comían normalmente. Había algo en la soledad de esas montañas que alimentaba su alma de maneras que la comida nunca podría. Los años pasaron. Yusef crecía físicamente, pero permanecía pequeño y delgado. Su rostro desarrolló una cualidad que la gente notaba pero no podía explicar. Una serenidad, una paz que no pertenecía a un niño campesino pobre. A los 16 años, 2 de sus tíos se hicieron monjes. Visitaron la familia y hablaron sobre la vida en el monasterio, sobre la oración constante, sobre la dedicación total a Dios. Yusef escuchaba en silencio, sus ojos brillando. Ese era su camino, lo supo con certeza absoluta. Pero no podía irse, no todavía. Su madre lo necesitaba, su familia dependía del dinero que ganaba como pastor. 7 años más esperó. 7 años de lucha interna, 7 años de saber su destino, pero ser incapaz de alcanzarlo. Y entonces, en 1851, cuando Yusef tenía 23 años, tomó la decisión más dramática de su vida. Era una noche sin luna. Beca Cafra dormía en silencio absoluto. Las estrellas brillaban con intensidad imposible en el cielo montañoso sin contaminación lumínica. Yusef yacía despierto en su cama, escuchando la respiración profunda de su familia. Había tomado su decisión semanas atrás, pero sabía que si lo anunciaba abiertamente, su familia intentaría detenerlo. Especialmente su madre. Brigitta había perdido tanto. Su primer esposo,
su seguridad, su juventud gastada en trabajo interminable. Yusef era su consuelo, su hijo bueno y obediente. La idea de perderlo también sería demasiado. Entonces Yusef decidió que la única manera era desaparecer en la noche. Se levantó silenciosamente, cada movimiento cuidadosamente medido, para no hacer ruido. Se puso su ropa más simple. Tomó solo lo necesario, un pequeño crucifijo de madera que su padre había tallado antes de morir, y nada más. No comida, no dinero, no mapa, solo fe. Se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás una última vez. Podía ver las formas durmientes de su familia en la oscuridad, su madre, su padrastro, sus hermanos. ¿Volvería a verlos? No lo sabía. Lágrimas corrieron por su rostro, pero su resolución no flaqueó. Abrió la puerta centímetro por centímetro. Salió al aire frío de la noche. Cerró la puerta detrás de él con un clic suave y comenzó a caminar. El monasterio de San Marón estaba a 3 días de viaje a pie. Montañas escarpadas, senderos peligrosos, animales salvajes, bandidos. Yusef caminó toda la noche. Cuando el amanecer iluminó las montañas, ya estaba a kilómetros de Beká Kafra. No miró atrás. Durante 3 días caminó, sin comida, bebiendo de arroyos, durmiendo bajo árboles, orando constantemente. Y el tercer día, exhausto pero con ojos brillantes de determinación, llegó a las puertas del monasterio de Nuestra Señora de Maifuk. Tocó. La puerta pesada de madera se abrió. Un monje anciano lo miró con sorpresa. «¿Sí, hijo?» Yusef cayó de rodillas. «He venido a ser monje. He venido a dedicar mi vida a Dios». El monje anciano estudió al joven flaco, sucio del viaje, con ojos que ardían con una intensidad poco común. «¿Cómo te llamas?» «Yusef Antun Makhlouf». «¿Tu familia sabe que estás aquí?» Yusef bajó la cabeza. «No, padre». El monje suspiró. Había visto esto antes. Jóvenes con vocación ardiente, pero familias que los necesitaban. Siempre era complicado. «Entra», dijo finalmente. «Hablaremos con el abad». Los monjes aceptaron a Yusef, pero con condiciones. Primero, debía ir a otro monasterio, San Marón en Anaya, para su formación inicial. Y debían contactar a su familia. Cuando el mensaje llegó a Beká Kafra, Brigitta lloró durante 3 días. Pero finalmente comprendió. Su hijo nunca había sido realmente suyo. Desde aquella noche cuando tenía 3 años, cuando la luz dorada brilló sobre él, había sido de Dios. En el monasterio de Anaya, Yusef comenzó su noviciado. Le dieron un nuevo nombre, como era costumbre. Eligió Charbel, en honor a un mártir antioqueno del siglo II. Ahora era hermano Charbel Makhlouf. La vida monástica era rigurosa, despertar a las 3 a.m., horas de oración, trabajo manual, silencio casi total, comida simple, cama dura. Para la mayoría de los novicios era un shock brutal. Muchos renunciaban en las primeras semanas. Para Charbel era exactamente lo que había estado esperando toda su vida. Se destacó inmediatamente, pero no de maneras que buscaran atención. Al contrario, era el más humilde, el más obediente, el más callado.
Cuando otros monjes charlaban durante los periodos de recreación permitidos, Charbel permanecía en silencio o rezaba. Cuando asignaban trabajos difíciles, limpieza de letrinas o trabajar en el frío, Charbel se ofrecía voluntariamente. Su ayuno era legendario, incluso entre monjes que ayunaban regularmente. Pasaba días con solo pan y aceitunas, a veces solo agua. Los superiores se preocupaban. Hermano Charbel, debes cuidar tu salud. No puedes servir a Dios si destruyes tu cuerpo. Pero Charbel respondía suavemente. Mi cuerpo es fuerte cuando mi espíritu es fuerte, y mi espíritu nunca ha sido más fuerte. Los años de formación pasaron. Charbel estudió teología, aprendió las reglas de la orden, profundizó en los misterios de la fe. Y en 1859, a los 31 años, fue ordenado sacerdote. Padre Charbel Macluf. Podría haber seguido una carrera normal de sacerdote, podría haber sido asignado a una parroquia, podría haber trabajado con la gente, administrado sacramentos, sido respetado en la comunidad. Pero Charbel quería algo diferente, algo más radical. Durante 16 años sirvió en el monasterio de Anaya, viviendo la vida común de un monje. Pero su corazón anhelaba algo más, una soledad más profunda, un silencio más completo. Y en 1875, a los 47 años, finalmente hizo la petición que había estado formándose en su alma durante décadas. Pidió permiso para convertirse en ermitaño. Los superiores se reunieron para discutir su solicitud. Ser ermitaño era la vida más dura que la iglesia ofrecía. Vivir completamente solo, rara interacción humana, soledad casi total. La mayoría de los hombres que lo intentaban no duraban un año. Pero miraron a Padre Charbel, su historial de 29 años sin falla, su humildad inquebrantable, su devoción profunda. Sí, dijo el abad finalmente, puedes ir al ermitaño de San Pedro y Pablo en Anaquia. Charbel se arrodilló. Gracias, padre. No sabían que acababan de desatar 23 años de milagros que cambiarían la historia del Líbano para siempre. El ermitaño de San Pedro y Pablo en Anaquilla era una estructura de piedra pequeña construida en la ladera de una montaña. 2 habitaciones diminutas, una capilla privada aún más pequeña, sin calefacción, sin comodidades, a 20 minutos de caminata cuesta arriba desde el monasterio principal. Era perfecto. Padre Charbel se mudó con casi nada. Una cama de madera dura, una manta delgada, algunos libros de oración, su breviario, un crucifijo. Eso era todo. Su rutina se estableció inmediatamente y nunca varió durante 23 años. Despertar a medianoche, 3 horas de oración en la capilla fría y oscura, luego misa privada al amanecer, más oración, trabajo manual manteniendo el ermitaño, breve comida al mediodía, pan, aceitunas, a veces una cebolla, más oración, rosario completo, vísperas completas, finalmente dormir, si es que dormía, alrededor de las 9 p.m., solo para despertar 4 horas después y comenzar de nuevo. Una vez al mes caminaba cuesta abajo al monasterio para confesión. Esas eran prácticamente sus únicas interacciones humanas. Los monjes del monasterio principal pronto comenzaron a notar cosas extrañas. Por las noches, mirando hacia la montaña, veían luz viniendo del ermitaño de Charbel. No luz de vela normal, sino un resplandor sobrenatural que iluminaba las ventanas pequeñas con intensidad imposible. ¿Cuántas velas está quemando?, preguntó un monje joven.
El abad, que había visitado el ermitaño, negó con la cabeza. Tiene solo 2 velas y las guarda para emergencias. Normalmente ora en oscuridad total. Entonces, ¿de dónde viene la luz? El abad no tenía respuesta. Los campesinos que vivían en las laderas cercanas también lo notaban. Algunos tenían miedo. Hay algo extraño en ese ermitaño, luces que no deberían existir. A veces escucho cantos cuando sé que está solo. Otros venían buscando bendiciones. Subían la montaña, tocaban tímidamente la puerta del ermitaño. Charbel abría, su rostro sereno, pero claramente molesto por la interrupción de su oración. «Padre, mi hijo está enfermo. ¿Puede orar por él?» Charbel asentía silenciosamente. Hacía la señal de la cruz sobre la persona y los enviaba de vuelta. Y los niños sanaban una y otra vez. Las noticias se esparcían. Pero Charbel odiaba la atención. Cuando demasiadas personas comenzaban a venir, se escondía, apagaba sus velas, pretendía no estar. Cualquier cosa para preservar su soledad preciosa. Su ayuno durante estos años ermitaños se volvió extremo incluso según sus propios legendarios. Pasaba semanas enteras comiendo solo pan y bebiendo agua. Durante la Cuaresma ayunaba completamente durante días. Su cuerpo se volvió esquelético. Su piel se estiró sobre huesos prominentes. El abad ocasionalmente subía para verificarlo. «Padre Charbel, esto es demasiado. Tu salud». Pero Charbel, con 70 años, todavía trabajaba más duro que monjes de 20. Cortaba madera, reparaba el techo, mantenía un pequeño jardín. Su fuerza física desafiaba toda explicación médica. Los otros ermitaños que vivían en estructuras cercanas a veces lo veían durante sus propias caminatas de oración. Siempre estaba arrodillado, siempre inmóvil como piedra, a veces durante horas sin moverse ni 1 milímetro. «Es como si ni siquiera respirara», dijo uno, «como si fuera más estatua que hombre». Pero la realidad era que Charbel estaba más vivo que cualquiera de ellos. Su vida interior, su vida de oración, era tan intensa, tan profunda, que el mundo físico se volvía casi irrelevante. Tuvo visiones, vio a la Virgen María múltiples veces, vio ángeles, experimentó éxtasis místicos, donde perdía toda conciencia del tiempo y el espacio. Pero nunca habló de estas cosas, nunca presumió. El único registro que tenemos viene de su confesor, quien ocasionalmente extraía detalles durante confesión. Los años pasaron, 1880, 1885, 1890, 1895. Charbel envejecía. Su espalda se encorvaba ligeramente. Sus manos desarrollaban artritis del frío constante de montaña. Pero su espíritu permanecía inquebrantable. Y entonces llegó 1898, el año que cambiaría todo. Diciembre de 1898. El invierno más frío en memoria en el valle de Bekaa. Nieve profunda cubría las montañas. El viento aullaba día y noche. Charbel, ahora con 70 años, mantenía su rutina exactamente como siempre, sin calefacción en su ermitaño, sin quejarse del frío que haría llorar a hombres más jóvenes. El 16 de diciembre comenzó normalmente, oración de medianoche, misa al amanecer, más oración. Pero durante la misa, algo sucedió. Charbel estaba elevando la hostia consagrada, el momento más sagrado de la liturgia,
cuando de repente se congeló. Sus manos comenzaron a temblar. Su rostro, normalmente sereno, se contorsionó en dolor. Un derrame cerebral, masivo. Logró colocar la hostia de vuelta en el altar antes de colapsar al suelo de la pequeña capilla. Yacía allí, paralizado parcialmente, incapaz de pedir ayuda. Horas pasaron. El frío intenso de la capilla sin calefacción penetraba sus huesos. Finalmente, cuando no apareció para su rara visita al monasterio esa tarde, el abad envió a 2 monjes a verificar. Lo encontraron en el suelo de la capilla, consciente pero incapaz de hablar claramente, el lado izquierdo de su cuerpo paralizado. Lo llevaron cuidadosamente cuesta abajo al monasterio. Lo pusieron en la enfermería. El médico local fue llamado. «No hay nada que pueda hacer», dijo después de examinarlo. «Es cuestión de días, tal vez horas». Pero Charbel se aferró a la vida durante 8 días más. 8 días de dolor silencioso. 8 días de preparación para el viaje que había estado anticipando toda su vida. Los monjes se turnaban manteniéndole vigilia, rezaban constantemente. Charbel, aunque no podía hablar claramente, movía sus labios en oración constante incluso en su lecho de muerte. Y entonces llegó la víspera de Navidad, 24 de diciembre de 1898. Era tarde en la noche. La comunidad monástica se preparaba para la misa de medianoche de Navidad. Nieve caía suavemente afuera. Las campanas de la capilla comenzarían a sonar pronto. Charbel yacía en su cama en la enfermería. Su respiración era superficial, irregular. El final estaba cerca. El abad y varios monjes se arrodillaron alrededor de su cama. Comenzaron las oraciones para los moribundos. Los labios de Charbel se movían. El abad se inclinó cerca, intentando escuchar. Las últimas palabras de Charbel fueron apenas un susurro. «Padre, perdónalos». Las mismas palabras de Cristo en la cruz. Y entonces, justo cuando las campanas comenzaron a sonar anunciando la llegada de Navidad, justo cuando el reloj marcaba medianoche, Padre Charbel Makhlouf exhaló su último aliento. Su rostro, tenso del dolor durante días, de repente se relajó en paz perfecta. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Había muerto en el momento exacto del nacimiento de Cristo. Los monjes vieron esto como señal divina. Pero las señales verdaderas, esas apenas comenzaban. El cuerpo de Charbel fue preparado para entierro según la costumbre. Lo lavaron, lo vistieron con hábitos limpios, lo colocaron en un simple ataúd de madera. El 26 de diciembre, 2 días después de su muerte, lo enterraron en el pequeño cementerio del monasterio, sin ceremonia elaborada, sin multitudes, solo los monjes como Charbel hubiera querido. Colocaron el ataúd en una tumba poco profunda, rezaron las oraciones finales, cubrieron la tumba con tierra y rocas, y pensaron que esa era el final de la historia de Padre Charbel. No tenían idea de que la historia más extraordinaria apenas estaba comenzando. 4 meses después, abril 1899, monjes vieron luz emanando de la tumba de Charbel. Luz real desde el suelo.
Durante semanas continuó, visible desde kilómetros. 15 de abril ordenaron abrir la tumba. Cuerpo perfectamente preservado, sin descomposición, piel flexible, rostro sereno. De su cuerpo fluía líquido misterioso como aceite mezclado con sangre. Imposible, dijo el doctor, 4 meses enterrado, debería estar descompuesto. No hay explicación natural, concluyó el obispo. El cuerpo siguió incorrupto, el líquido siguió fluyendo. Personas tocando las ropas empapadas, ciegos veían, paralíticos caminaban, cánceres desaparecían. 1927, 29 años después, aún incorrupto. 1950, 52 años después, igual resultado. 1952, beatificado. 123 años después, sigue preservado. 3000 milagros documentados.